Saludos, mi nombre es Mateo Benítez y junto con mi compañero Mateo Pérez procederemos a realizar el laboratorio 3 de circuitos. Para este laboratorio necesitaremos hacer el siguiente circuito, que necesita los siguientes materiales: un protoboard, 4 resistores, uno de 1 kiloohmio, otro de 2.2 kiloohmios, uno de 820 ohmios y uno de 470 ohmios. Además, dos fuentes de voltaje, una de 20 voltios y otra de 12 voltios. Por último, para realizar nuestro circuito necesitaremos de un voltímetro y un amperímetro. Ahora, para nuestro circuito, moveremos un poco los materiales y conectaremos en serie la resistencia de 1 kiloohmio y la resistencia de 820 ohmios. Después conectaremos en paralelo la resistencia de 2.2 kiloohmios y la resistencia de 470 ohmios, de esta manera. Ahora conectaremos la fuente de 12 voltios con el positivo hacia la resistencia de 820 y el negativo por la parte de abajo de la resistencia de 470. Conectaremos en paralelo la resistencia de 470 con la de 2.2 y luego conectaremos nuestra fuente de voltaje de 20 voltios con el positivo hacia la resistencia de 1 kiloohmio y el negativo hacia la resistencia de 2.2 kiloohmios, completando así nuestro circuito. Una vez completado nuestro circuito, procederemos a realizar las respectivas mediciones de lo que plantea el problema, para lo cual colocamos el voltímetro conectado en paralelo a la resistencia de 820 ohmios para calcular su voltaje y colocamos el amperímetro en serie antes de la resistencia de 470 ohmios para calcular la corriente que pasa por dicha resistencia. Posteriormente procederemos a realizar lo mismo pero con la otra fuente de voltaje, es decir, a la fuente de 20 voltios le ponemos un valor de 0 voltios y trabajamos con la fuente de 12. Con ella se obtiene que el voltaje que pasa por la resistencia de 820 ohmios es un valor igual a menos 6.53 voltios. El valor negativo se debe a que se debe tomar la polaridad inicial para dicha resistencia y por ella se da el valor negativo. Mientras que para la intensidad de corriente que pasa por la resistencia de 470 ohmios nos da un valor igual a 25.5 miliamperios. Ya teniendo calculados ambos valores para cada caso, se procede a sumar algebraicamente los resultados para comprobar el teorema de superposición, por lo cual para la corriente que pasa por la resistencia de 470 ohmios, las sumamos a ambas ya que van en la misma dirección sin importar de la fuente que se lo tome. Por ello, se suma los 0 amperios más los 25.5 miliamperios, dando el resultado de 25.5 miliamperios, la corriente total que pasa por esa resistencia. Y para el voltaje se procede a sumar, y ya que el 1 voltaje tiene la diferente polaridad, lo que daría el valor negativo, se resta del positivo, dando el valor de 952 milivoltios. A continuación procederemos a analizar el circuito mediante el teorema de superposición, para lo cual nos basamos tomando de referencia una fuente de voltaje y a la otra se la reemplaza por su resistencia interna. En este caso, como son fuentes ideales, sería una resistencia de 0, para lo cual ponemos el valor del voltaje de la fuente igual a 0. Primeramente lo hacemos con la fuente de 12 voltios, es decir, ponemos que su voltaje es igual a 0. Y con ello procederemos a medir el valor del voltaje que tiene la resistencia de 820 ohmios, el cual da un valor de 7.48 voltios. Y midiendo la intensidad de corriente que pasa por la fuente de 470 ohmios, nos da un valor igual a 0.